Hoy en Memorias de Pez vamos con un vídeo muy especial. Nada más y nada menos que la historia del mundo resumida en unos pocos minutos. Nos tenemos que ir 300.000 años atrás para ver la aparición de nuestra especie, el Homo sapiens, que surge en África en una época llamada el Paleolítico. De aquellas el hombre vive de la caza, la recolección y de comer carroña. El hombre descubre el fuego y es capaz de calentar su propia comida. De aquellas los hombres eran nómadas y hace unos 50.000 años comienzan a extenderse por todo el planeta. También comienzan a aparecer pinturas y muestras de arte rupestre. Hace unos 10.000 años en Oriente Medio el hombre empieza a dominar la agricultura, iniciándose un periodo de transición de la vida nómada a la sedentaria, conocido como el Mesolítico. Es con los primeros asentamientos estables en forma de aldeas con lo que llegamos al Neolítico, una época en la que el hombre domina la agricultura, la ganadería e incluso comienza a trabajar los metales. Todo esto ocurre hace aproximadamente 9.000 años. Con la utilización de los metales llega la edad de cobre, hace unos 7.000 años, en el que las armas y las herramientas son ya de mucha mayor calidad. Tras la edad de cobre vendría la edad de bronce y posteriormente la edad de hierro. Y con ello llegamos al año 3000 a.C., momento en el que aparece por Mesopotamia la escritura, siendo el Código Hammurabi el primer tratado legal de la historia, sí, este del famoso ojo por ojo. Con la escritura, la transmisión de conocimientos se hace muchísimo más fácil, dando lugar a un avance tecnológico tremendo, y ¡boom! Se acaba de terminar la prehistoria y comienza la historia, concretamente la Edad Antigua. Para entonces ya habían surgido varias civilizaciones importantes, de las que quiero destacar a los egipcios, a los chinos y a la zona de Mesopotamia habitada por varias civilizaciones muy desarrolladas. De hecho, en el 2700 a.C. se construyen las pirámides de Egipto. Es decir, para que os hagáis una idea, ha pasado más tiempo entre la construcción de las pirámides y Cleopatra que entre Cleopatra y nosotros. En fin, seguimos. En el milenio 2 a.C. surgen nuevas civilizaciones en Creta, Grecia Oriental y Turquía, mientras que los chinos siguen a lo suyo empezando a comerciar. En la India se establece ya un sistema de clases, en Oriente Medio comienza a despertar el gran imperio persa y en América la humanidad avanza a un ritmo más lento. El foco de la historia se traslada al Mediterráneo Oriental. Allí una civilización avanzada como ninguna otra hasta la fecha emerge en Grecia. Es en la Grecia antigua donde se acuña el concepto de democracia, y aparte de llevarse como el perro y el gato entre las diferentes polis o ciudades-estado griegas, como bien demostró la guerra de Troya, las polis acabaron teniendo todas un enemigo en común, el imperio persa, que intentó conquistar toda Grecia en lo que se llamaría las guerras médicas. En la primera guerra médica, los persas fueron vencidos en la batalla de Maratón, mientras que en la segunda fueron claves la resistencia de los espartanos en las Termópilas y sobre todo las victorias griegas en las batallas de Salamina y Platea. En la tercera, los atenienses tienen muchos menos problemas y derrotan a los persas con facilidad. Tras ellas, los persas tuvieron que retirarse. Pero será un macedonio, Alejandro Magno, quien acabó con el imperio persa y quien extenderá sus dominios hasta Egipto, Babilonia, los Balcanes y la India. Sin embargo, para entonces ya había una nueva civilización que se expandía a un ritmo vertiginoso, con tecnologías nunca vistas hasta entonces: Roma. Roma comenzó siendo una monarquía, después una república y finalmente un imperio, con unas artes arquitectónicas, militares y sociales que dejaba al resto de pueblos como simples bárbaros. Sus primeros grandes enemigos fueron los cartagineses, contra los que libraron las llamadas guerras púnicas en la que los cartagineses fueron derrotados. La fundación del Imperio Romano por Augusto en el año 27 a.C. marcó el inicio de un periodo en el que la conquista romana alcanzó los límites del mundo conocido en aquel tiempo. Durante la época del imperio, el cristianismo nació y se expandió casi a la par que el budismo lo hacía por Asia. El Imperio Romano se había hecho demasiado grande y fue dividido en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Fruto de grandes invasiones de bárbaros germánicos y de una decadencia y corrupción generalizada, el Imperio Romano de Occidente cae en el 476, dando paso a la Edad Media, en la que Europa se dividió en diversos reinos, aunque el Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, aguantó 1000 años más. Sin embargo, la historia va de imperios, y una religión que traerá consigo la expansión de uno muy grande nace en Arabia en el año 622 de la mano de Mahoma. Surge así el Islam, que al igual que el judaísmo y el cristianismo pronto se dividirá en varias ramas. Al calor del Islam surge el califato omeya, que en muy poco tiempo se extiende por Oriente Medio y el norte de África, llegando incluso a dar el salto a Europa, ocupando toda la península ibérica e incluso el sur de Francia. Durante estos años, diversos pueblos árabes destacan por un gran dominio de varios campos del conocimiento como las matemáticas. Sin embargo, los cristianos paran en Tours y en Asturias los pies a los musulmanes y se comienza una reconquista de la península ibérica que durará cerca de 800 años.
A la par, la Edad Media en Europa destaca por la fragmentación del territorio en muchos reinos que a su vez se dividían en feudos, pequeños territorios controlados por nobles que rendían obediencia a su rey pero que tenían una gran autonomía para ejercer el poder en su territorio. La Edad Media destaca por un freno al progreso de la humanidad y por el gran poder de la Iglesia en la vida política, social e incluso económica de los reinos europeos. En el año 800, Carlomagno es coronado emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa León III en Roma. Carlomagno se veía como el legítimo sucesor del desaparecido Imperio Romano de Occidente. El Imperio Carolingio, como así se le conoce actualmente, dominaba una gran parte de Europa occidental. Sin embargo, a la muerte de Carlomagno, el imperio se dividió entre sus hijos. En el 969, el cristianismo ortodoxo se convierte en la religión oficial de Rusia, mientras que en China las dinastías se siguen sucediendo. Sin embargo, el foco más importante mundial se iba a centrar en Oriente Próximo, donde había empezado uno de los episodios más famosos de la historia, las Cruzadas. Las Cruzadas eran una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica que tenían como objetivo recuperar para la cristiandad Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam. Hubo unas cuantas cruzadas en las que consiguieron establecer el reino cristiano de Jerusalén, que no duraría mucho, y también consiguieron conquistar Constantinopla, la actual Estambul, pero de forma temporal. En 1206, Gengis Khan funda el Imperio Mongol, que por extensión será el segundo más grande de la historia y que llega desde China hasta el Danubio. Sin embargo, como otros grandes imperios, este perderá gran parte de su territorio en menos de un siglo. Y así, mientras Marco Polo se dedica a explorar Asia, los aztecas en el actual México comienzan a construir Tenochtitlán, la que será sin discusión la mayor ciudad de América, los reinos cristianos ibéricos ganan terreno a los musulmanes, y mientras franceses e ingleses luchan por ver quién se queda con Francia, la Edad Media pasa y nos deja para la posteridad el arte gótico, presente en la majestuosidad de las catedrales góticas que se pueden encontrar por toda Europa. En 1453, el Imperio Romano de Oriente cae en manos de los turcos otomanos. A partir de estos hechos comienza una novedad, la Edad Moderna. Poco después, en 1492, cae el Reino de Granada, último bastión musulmán de la península ibérica. Sin embargo, todo esto quedará muy pequeñito al lado del primer viaje de Cristóbal Colón, que llega a América, eso sí, sin saberlo, y que supondrá el inicio de la conquista de América por parte del Imperio Español. En los siguientes años, los españoles realizarán varias expediciones por toda América, acabando con los imperios azteca, maya e inca, y serán los primeros en dar la vuelta al mundo de la mano de Juan Sebastián Elcano. De igual manera, el Imperio Español será el primero de los pueblos occidentales en llegar a Oceanía y descubrir la Antártida. Por primera vez podemos hablar de un imperio global con posesiones en Europa, África, Asia, Oceanía y América. El Imperio Español jugará un papel fundamental en parar los pies al otro gran imperio de la época, el otomano, que tras tomar Constantinopla se expandía sin oposición por el este de Europa y norte de África, hasta que los españoles les pararon los pies en la batalla de Lepanto. Paralelamente, desde Italia llegaba un nuevo movimiento artístico que acabaría con el oscurantismo de la Edad Media, el Renacimiento, que sustituye al teocentrismo por el antropocentrismo y quien tiene a Leonardo da Vinci como su máximo exponente. También será tiempo de grandes hombres de letras como Cervantes o Shakespeare. El Renacimiento también supuso una revolución científica con figuras claves como Copérnico o Galileo Galilei, que pusieron de manifiesto que la Tierra no era el centro del universo y que los planetas se mueven alrededor del Sol. Francia, Inglaterra, Países Bajos, Suecia, el Imperio Otomano y otros reinos europeos se dedicarán durante los siglos XVI y XVII a intentar parar los pies a los españoles. También surge una gran división en la Iglesia con la aparición de los protestantes, una rama del cristianismo que seguía la doctrina de un fraile llamado Martín Lutero. El esplendor del Imperio Español, bien financiado por el oro que llega de América, durará casi 200 años, hasta que las guerras y la falta de progreso lastrado por monarcas mediocres y la influencia de la Iglesia en todos los ámbitos harán que deje de ser la indiscutible potencia mundial. El siglo XVIII supuso el ascenso definitivo de Reino Unido como potencia mundial, y de hecho acabarán consiguiendo tener el imperio más extenso de toda la humanidad. El siglo XVIII fue un siglo en el que los británicos y holandeses extendieron sus redes comerciales por todo el mundo. Muchos europeos huyeron de Europa buscando una vida mejor en América. Los emigrantes británicos fundaron varias colonias en la costa este del actual Estados Unidos, y poco tardaron en empezar a pedir más autonomía a Londres. Londres se negó y estalló una guerra entre británicos y colonos británicos, que dio pie a la independencia de los Estados Unidos. La Edad Moderna se iba terminando,
La invención de la máquina de vapor y el descubrimiento de la electricidad, lo que unido a otros inventos anteriores como la imprenta, harán que se produzca una revolución industrial que será un antes y un después en la historia del ser humano. A la par, en el siglo XVIII se había extendido un movimiento cultural y político conocido como la Ilustración, que se basaba en que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración, que fue especialmente importante en Francia, provocó la Revolución Francesa. En este momento podemos dejar de hablar de edad moderna y hablar de edad contemporánea, ya que se establecieron las bases de la democracia moderna. Eso sí, a golpe de guillotina. La Revolución Francesa marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en Francia y dio luz a un nuevo régimen donde la burguesía se convirtió en la fuerza política dominante del país. La llegada al poder de Napoleón Bonaparte al poder en Francia previo golpe de estado cambiará Europa para siempre. Napoleón consigue hacerse con prácticamente toda Europa desde Madrid hasta Moscú, sin embargo tan rápido como conquistó los territorios fue también derrotado. La invasión de la España peninsular trajo consigo la independencia de diversos países de Latinoamérica. De esta forma en pocos años España pierde casi todas sus colonias. Por su parte, Napoleón es derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo. A mitad del siglo XIX en Europa se libraba la guerra de Crimea, mientras que en Estados Unidos ocurre una guerra civil entre los unionistas y los confederados, que ganaron los unionistas que pretendían abolir la esclavitud. En 1870, una nueva guerra, la guerra franco-prusiana, pone a Europa patas arriba de nuevo. La guerra perdida por Francia supone la creación del Imperio Alemán. Para entonces, todas las potencias europeas se industrializaban a pasos agigantados, y todas se pegaban por repartirse África y Asia en una carrera colonial que creará dos bloques de países unidos por diferentes alianzas. Por un lado, un bloque liderado por Francia, Reino Unido y Rusia, y por otro lado, un bloque liderado por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que ahí seguía vivo 400 años después. Pero antes de entrar en eso, nos paramos brevemente en la guerra ruso-japonesa de 1904, en la que por primera vez una potencia asiática vence a una potencia europea moderna. El caso es que la carrera colonial y los dos grandes bloques en los que se había dividido Europa eran un caldo de cultivo perfecto para una gran guerra. Y dicho y hecho, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria desencadenó la Primera Guerra Mundial, la más cruel, grande y despiadada de todas hasta la fecha. Los tradicionales campos de batalla se sustituyeron por cientos de kilómetros de trincheras y por primera vez aparecieron los tanques como sustituto de la caballería, el uso de gases tóxicos a gran escala y la aviación militar. El caso es que 30 millones de muertos después, la alianza de ingleses, franceses, estadounidenses, italianos y demás acabaron para siempre con el Imperio Austrohúngaro y con el Imperio Otomano, e impusieron a Alemania el Tratado de Versalles, que humillaba al país bávaro con grandes sanciones económicas, restricciones militares y cesiones territoriales. A finales de esta gran guerra surgió una pandemia conocida como la gripe española, que mató aún más gente que la propia guerra. Por si fuera poco, en Rusia ocurrió uno de los hechos más importantes del siglo XX. En 1917, en una Rusia devastada por la Primera Guerra Mundial, el zar es derrocado, y los bolcheviques, dirigidos por Lenin, toman el poder formando la Unión Soviética, llevando a cabo por primera vez en la historia el comunismo a la vida real. El caso es que cuando acabó la guerra, la pandemia pasó y el comunismo se asentó, hubo unos años de cierto desarrollo económico mundial, hasta que en 1929, en el llamado crack del 29, se desató una crisis económica mundial. Así que imaginaros, en un mundo muy desigual, con un tratado de Versalles que humillaba a los perdedores y con la mayor crisis económica de la historia, surgiendo diversos gobiernos totalitarios, destacando la Alemania de Hitler, la España de Franco, la Italia de Mussolini o el Japón de Tojo. Las ansias de expansión y venganza de Alemania hizo estallar la mayor guerra de la historia, la Segunda Guerra Mundial. En ella, los aliados, liderados por la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido, acabaron con las potencias del eje lideradas por Alemania, Italia y Japón. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países como la India consiguieron su independencia, tanto en África como en Asia. El problema, tras la Segunda Guerra Mundial, fue que el mundo quedó nuevamente dividido en dos. Por un lado, las potencias capitalistas lideradas por Estados Unidos y la mayor parte de la Europa occidental, y por otro, el bloque comunista liderado por la Unión Soviética, de Stalin, y la China comunista de Mao, que había conseguido ganar una guerra civil a la China nacionalista. Esta calma tensa entre ambos bloques se conoció como Guerra Fría y destacó por una carrera armamentística entre las mayores potencias mundiales, en una época en la que las armas nucleares habían surgido, asegurando un apocalipsis en caso de una tercera guerra mundial.
La Guerra Fría también destacó por la existencia de conflictos en diferentes países en los que a pequeña escala se enfrentaba un modelo capitalista contra uno comunista. Estos son los casos de la Guerra de Corea, la Revolución Cubana o la Guerra de Vietnam. También durante la Guerra Fría se dio una carrera espacial, siendo la Unión Soviética el primer estado en poner un hombre en el espacio y siendo Estados Unidos el primer estado en poner un hombre en la Luna. La segunda mitad del siglo XX supuso la confirmación. El desarrollo económico de Estados Unidos fue increíble y el país se convirtió indiscutiblemente en la gran potencia económica y militar mundial. Y más aún cuando la crisis que se cebó con la Unión Soviética hizo que cayera el muro de Berlín en 1989 y finalmente se disolviera la Unión Soviética en 1991. Desde entonces, el foco geoestratégico mundial se dirigió a Oriente Medio y el petróleo se convirtió en el recurso energético más codiciado. Buena prueba de ello son las dos guerras del Golfo en las que Estados Unidos se enfrentó a Irak. En Europa se libró la última gran guerra en los Balcanes, por la cual Yugoslavia se separó en varios países. La llegada de Internet a los hogares en los años 90 también cambió el mundo y trajo consigo el desarrollo de una gran industria tecnológica que permitió a Estados Unidos mantener su hegemonía mundial. El 11 de septiembre de 2001, el mayor atentado de la historia de los Estados Unidos, también cambió el mundo. Sin embargo, y con permiso de nuestro nuevo amigo el coronavirus, la crisis económica que se desató en 2008 ha sido el hecho más importante de lo que llevamos de siglo. Esta crisis causó una ola de protestas a nivel mundial que en Europa se llevaron a cabo en forma de grandes movilizaciones populares, mientras que en el norte de África y Oriente Medio dio lugar a la llamada Primavera Árabe, que supuso que tanto Libia como Siria se viesen inmersas en grandes guerras civiles que aún hoy en día colean. Y para cerrar este repaso a la historia de la humanidad, ya solo nos queda hablar de la potencia mundial que ha emergido en los últimos años y que ya es capaz de mirar a Estados Unidos de tú a tú. Hablamos, como no, de China. Así que aquí entras tú respondiendo a dos preguntas. ¿Ha superado ya la humanidad la edad contemporánea? Y dos, ¿va a ser China la nueva potencia mundial? Les digo, 6.000 años antes de Cristo se descubre la agricultura. Eso significa que el hombre pasa de nómade a sedentario. Sedentario. Correcto. Sigamos bajando en el tiempo. Recuerden que vamos bajando. Recuerden que Cristo, el nacimiento de Cristo, hace que esta línea de tiempo a partir de Cristo avance, pero antes viene yendo. Estamos del año 300.000, cuando aparecen lo que ya les recién hablado, los primeros homínidos, muy similares a los. Luego, llegamos al año 80.000, el hombre descubrió el fuego. Luego llegamos al año 6.000. El hombre ya está bastante más evolucionado y descubre la agricultura. Esa labor la hace la mujer que no solamente se da cuenta de que ciertos florecen, que hay germinación, se van dando cuenta y se dan cuenta que un grano puede de una u otra manera permitirle a ellos mantener su alimento. Por eso el hombre se hace sedentario, cultiva y se tiene que quedar en ese lugar, domestica los animales, empieza con la agricultura a generar una serie de elementos. Por ejemplo, la división del trabajo, la división política, aparecen personas que toman el poder en una pequeña comunidad, si son pequeñas aldeitas chiquititas, de eso estoy hablando yo, nada más que eso. Pero esa aldea, amigo, con el tiempo se va a transformar en una ciudad. Vamos a poner ahora, después de prehistoria, pusieron AB, ¿cierto? Ahora pongan, número 2. Número 2. Civilizaciones antiguas. Civilizaciones antiguas. Eso es lo que estamos avanzando. Mira, el hombre descubrió la agricultura, y es obvio. Civilizaciones antiguas. Cuando yo hable de civilización, hablo de ciudad. El hombre es civilizado cuando ya tiene sus ciudades. De ahí viene la palabra civilización, chivitas. ¿Ya? 5.000 años atrás, 3.000 años antes de Cristo. Miren, yo estoy seguro. 3.000. Yo estoy seguro en que yo le acabo de Mesopotamia. Así se llama el lugar. Mesopotamia. Por favor, pongan abajo origen de la primera civilización y ponen número 1, Mesopotamia. 3.000 años atrás, lo importante. Se descubre o se inventa la escritura. Ese, ¿cierto?, mecanismo permite, por ejemplo, que se lleve una contabilidad de lo que eran todo lo que se recuperaba en trigo, ¿ya? De las posiciones, de la formación política en la que ellos están destinados, de las transacciones comerciales. Es decir, la escritura es fundamental, ¿cierto?, no solo en el desarrollo de la comunicación, sino en la estructura de la historia propiamente tal. Todo depende. Dejamos de hablar de prehistoria y empezamos a hablar de historia.
Mesopotamia. ¿Por qué Mesopotamia? Entre dos ríos, río Tigris y río Éufrates. Ahora bien, después de Mesopotamia, estoy hablando de 3000 años antes de Cristo, viene otra civilización que también es fundamental, que también es fundamental. Pongan como número 2 la civilización egipcia. La civilización egipcia. ¿Esa es la número 3, profe? Correcto. No, estamos dentro de las civilizaciones antiguas. Mesopotamia le da, Ok. luego civilización egipcia. Civilizaciones egipcias. Egipcia, claro. ¿Qué saben de los egipcios o de, bueno, las pirámides, ¿cierto? Lo más famoso que tienen, de nuevo, pero eso ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Les decía, 3000 años antes de Cristo y muy cercano a Mesopotamia, surge la civilización egipcia. De hecho, recuerden ustedes que Moisés huye, ¿cierto? ¿Cierto? De Egipto y va hacia Mesopotamia, hacia cuando se abre el mar. Todo eso que pareciera que nosotros lo vemos en la Biblia, que son fantasías, no, fue parte de la realidad. Muy cercano a Mesopotamia estaba Egipto. Y en Mesopotamia se ubicaba una de las primeras ciudades más importantes ya de esa época. Era como el centro cultural. El centro del desarrollo se llamaba Babilonia. Babilonia, donde comienza todo. Alguien me decía por ahí que se inventó la rueda. Oiga, amigos, ¿sabían ustedes que los incas acá en América no conocieron la rueda? Los mayas no conocieron la rueda. Los aztecas no conocieron la rueda. Y sin embargo también construyeron, ¿cierto?, pirámides, mastabas, ¿ya? Pero monumentos significativamente importantes, sobre todo para el periodo en el que están. Y uno dice, ¿cómo lo hicieron? En cambio acá ellos sí conocieron la rueda. Conocieron la rueda, conocieron la escritura. Fueron los primeros que escribieron. Miren, yo les explico, la escritura era, imagínense una tablilla donde ustedes depositan greda, y a esa greda ustedes van haciendo unas marquitas con alguna cuña. Esa fue la primera escritura. Y eso es lo que nosotros escribimos. No había tinta, nada. Después los egipcios comenzaron a desarrollar otro tipo de escritura en la que, ¿cierto?, se llamaba demónica, que eran puros símbolos. Cada símbolo significaba algo. Por lo tanto, es fundamental eso. Y ahí existe un cambio. Ahora, respecto a los de Egipto, insisto, todo lo que yo estoy diciendo se los vamos a mandar, yo se los voy a entregar, ¿ya? En un PowerPoint y en un PDF donde está esta información. Pero yo quiero que vayan ustedes dándole o tomando los primeros conceptos básicos de cada una de estas civilizaciones. Ya sabemos que en Mesopotamia, y específicamente en Babilonia, se inventa la escritura, se inventa la rueda. ¿Qué pasaba en Egipto? ¿Qué nos dejaron los egipcios a nosotros? ¿Qué? ¿Cuáles son, cierto, el legado? Bueno, hay muchas situaciones, pero básicamente el legado de los tiene que ver con el desarrollo de su civilización propiamente tal en esa época. En esa época. Es muy importante el Nilo, ¿cierto? Un río que tiene más casi 6.000 kilómetros, ¿ya? Recorre casi 6.000 kilómetros, es fundamental. El concepto del faraón, el concepto de la inmortalidad, el concepto del visir, que era el primer ministro del faraón. Recuerden ustedes que el faraón era de carácter divino, ya era hereditario. El faraón, ¿cierto?, moría y quien heredaba eso eran sus descendientes, principalmente su hijo. Recuerden que generalmente eran hombres porque la única faraona que nosotros conocimos fue Hatshepsut, y otros hablan, ¿cierto?, de Cleopatra. Esa es como la única donde se ve el concepto de la mujer. Luego de Egipto, ¿ya? Vayan a la letra 6, ponen la civilización griega. La civilización griega, que siempre está estoy hablando ahora 2000 años antes de Cristo. Les preguntaba, la civilización griega, 2000 años antes de Cristo. ¿Alguien me puede contestar? Es aquel que está Ya, y aquí constantemente dice que... desplazándose de lugares, cambiándose de Correcto, señor. viviendas.
Correcto, que nos dejaron cosas los. Cuando descubre la agricultura se transforma en. Ustedes, por favor, me pueden decir cuál fue. Nómades. ¿Qué cosa nosotros recibimos de los griegos? Tanto hablamos de los griegos y tan importante su civilización, su cultura. ¿Alguien me podría decir? Esa es la pregunta que le van a hacer el profe. Los griegos dejaron esto. Cuando el hombre descubre la agricultura, ¿a qué estado? Vamos, digan las cosas. La palabra, amigos, se llama. Se transforma en El papel. profe. Correcto, el papel nace en. Bien, pongan entonces tu respuesta, porque el papel nace en Egipto. Cuando pusieron la agricultura, el papiro es el inicio del papel, pero en Egipto. El ser humano, correcto, Sí, pasa de nómade a sedentario. Esa cosa lo dejaron los griegos. El ser humano pasa de nómade. Mira, si yo les nombro, les digo Masú y Fernando González. Los números, profe. Los Juegos Olímpicos. Cuando descubre la agricultura. Correcto, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos lo inventaron los griegos. Algo, un pito, se llaman Juegos Olímpicos cuando se juegan. Olimpiadas. Repito, escúchenme nomás. Micrófonos, por favor. Ahí sí. Oye, ya los Juegos Olímpicos, correcto. Por eso son tan importantes Masú y González. Amigos, estoy hablando de 2000 años antes de Cristo. Sócrates, persona que nosotros conocemos como filósofo Sócrates. Oye, él jugaba, fue un experto en lanzar el disco, corría los 100 metros, era un buen luchador. Y en ese mismo lugar, Fernando González y Masú también siguieron el legado que empezó hace 2000 años antes de Cristo. Ganaron en Atenas. Eso no hay que desconocer que es importante, claro. Ya, tenemos los Juegos Olímpicos, anótelo ahí, los griegos. 2 puntos, Juegos Olímpicos. JJO. JJO. Otra cosa que dejaron los griegos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué buscamos cuando votamos y elegimos nuestras autoridades, ¿cierto? Entre comillas. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Ah? Dígalo. Democracia. Nos dejó la política y la democracia. La democracia, correcto. La política y la democracia. Anoten. La democracia. Correcto. Y el teatro igual. Ahí está bien, amigo. El teatro, correcto. Fidias, Namidis, todos estos personajes, ellos construían anfiteatros, ¿cierto? Donde hacían y daban obras de teatro. Importantísimos los griegos. Y todo, yo soy un pedagogo. ¿De dónde viene la palabra pedagogía? Es una palabra de origen griego. Oye, vamos a estudiar biología. Y ahí casi todas las palabras tienen su raíz, la tienen en Grecia, Roma y después el latín. Esa es como y después obviamente el castellano o el español, como decía. Pero ya tenemos, vamos entonces con la democracia, el teatro, yo le voy a dar otro, la filosofía. La filosofía. También fundamental la filosofía. Profe, la ciencia, Ahora ¿no? bien, ¿Cierto? También, ahí voy, si ya quiero llegar. Y también fueron importantísimos, gracias amigo, por su apoyo, en las ciencias. Las ciencias. Muy bien, amigo. Los Por números, ejemplo, las profe. matemáticas. Correcto, las matemáticas. Ahí lo tenemos. Muy bien, muy bien. Entonces nos dejaron las matemáticas, fundamentales. Todo el proceso, por ejemplo, de la música también es parte de la geometría musical. Medio tono, un tono, ¿ya? Esos son, en cierta medida, sugestiones geométricas. Por lo tanto, fueron importantísimos los griegos. Todo cuando mira, pediatra, una serie de términos. La mayoría de los términos tienen su raíz en los griegos. Ahora bien, los griegos tuvieron su boom, tuvieron un boom, fueron la civilización más importante en un periodo determinado, fueron los que lidiaron tremendas batallas, pero hay conceptos que son famosos y que ustedes a lo mejor no se recuerdan. Grecia, pongan ahí, compuesta por polis, tal como suena. Polis igual ciudad. Pregunta de prueba. Una polis era una ciudad. ¿Se acuerdan que hay películas de los griegos donde las polis luchaban entre ellos? Esparta, Atenas, Corintio. ¿Se acuerdan? De todo, mira. Les digo así algo. Lesbos. Mira, hay una isla en Grecia que se llama Lesbos,
donde solo había mujeres. Entonces, ¿dónde creen ustedes que era la palabra lesbianas? Ellas son lesbianas. De ahí, pues, amigo, fíjense lo que le estoy diciendo, la raíz. ¿Por qué? Porque había una isla que se llamaba Lesbos, donde solo vivían mujeres. También estaba Atenas, donde se perfeccionaba el cuerpo, ¿cierto? La principal meta y el principal objetivo de un espartano era el desarrollo físico, era crear un guerrero, a diferencia del ateniense, que era crear un intelectual, ¿ya? Un intelectual, el desarrollo del teatro. Los Juegos Olímpicos, por ejemplo, fueron propios de los espartanos, pero la filosofía y el teatro fueron propios de los atenienses, porque cada poli tenía su forma de ser y ahí desarrollaban ellos lo que llamaban después la Magna Grecia, la unión de varias polis. Finalizado el periodo en que Grecia se había transformado, ¿cierto?, en el centro mundial de ese periodo, 2000 años antes de Cristo, y como todas las civilizaciones y como todas las culturas entran en decadencia y aparecen otras culturas. ¿Cuál es la que viene ahora? La civilización romana. Por favor, pongan ahora. La cultura o civilización romana. ¿776 antes de Cristo? 776 antes de Cristo, al 1454 después de Cristo. Al 454, perdón, 454 después de Cristo. 776 al 454 después de Cristo. Siglo V. ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. No se preocupe. 776 antes de Cristo al 454 después de Cristo. En todo ese periodo, el imperio y la civilización romana dominó el mundo. Dominó el mundo. Desde, ¿cierto?, ese pequeño lugar que nosotros llamamos Roma y que se encuentra en el centro de Italia, la expansión, ¿ya?, hegemónica que desarrolla este imperio abarca hasta el mismo lugar donde se generaron las primeras civilizaciones, ¿ya? Entonces, ¿periodo qué pasó, profe? Durante todo ese periodo, Roma se convierte, ¿cierto?, en la principal civilización y en un imperio, ¿ya?, que va desde Oriente a Poniente. Por eso hablamos, ¿cierto?, del imperio oriental, el imperio occidental, porque fue tal la magnitud expansiva de esta civilización que abarcó hasta la zona que nosotros hablamos cerca de Mesopotamia, ¿ya? Durante todo ese tiempo. Claro, durante todo ese tiempo. Ahora, en el año 454, cuando yo les doy esta fecha, porque comienzan las invasiones bárbaras. Desde el norte de Europa, el imperio ya estaba en decadencia. Había entrado en decadencia por múltiples razones, entre las cuales se contaba el exceso. Ya era tan amplio el territorio que los romanos no tenían cómo controlarlo, ¿ya? Por lo tanto, de una u otra manera, pueblos germánicos, bárbaros les llamaban los romanos, fueron introduciéndose en el imperio para posteriormente después liquidar. ¿Ya? Entraron tranquilamente y después desde el interior, ¿ya? Estoy hablando de, ya, desde los vikingos en adelante como pueblos bárbaros, los godos, los ostrogodos, por nombrar algunos, los latinos, los iberos, etc. Vamos a llegar a eso ya. Pero entre todo ese periodo, Roma dominó el mundo. ¿Ya? ¿Qué les van a preguntar de Roma? Les van a preguntar etapas, nombre las etapas, ¿cierto?, en que se desarrolla la civilización romana. Nosotros tenemos una monarquía, tenemos, ¿ya?, ¿me escuchan?, una república y tenemos el imperio. Por favor, pongan más abajo donde pusieron imperio romano, civilización romana, 2 puntos. Monarquía, república, imperio. Abajito de monarquía. Correcto. Esos son los estados, ¿ya?,
o los tipos de gobierno que se desarrollaron Monarquía. en Roma. Ahora, los romanos que ¿Cuál nos dijo? dejaron, perdón, ¿Cómo dijo? ¿Monarquía y? República. monarquía, república, imperio. Esos son los tres periodos por los cuales pasa, ¿cierto?, los sistemas de gobierno en Roma. Monarquía, república, imperio. ¿Qué les podrían preguntar de los romanos? Los legados. ¿Qué nos dejaron los romanos? Por ejemplo, nos dejaron el derecho romano. La mayoría de las leyes, ¿ya?, la mayoría de los códigos civiles, códigos penales, ya de una u otra manera tienen su raíz en el código romano. Me olvidaba a propósito del código romano. Vuelvan por favor al año 3000 en Mesopotamia, Babilonia. ¿Ya? ¿Por qué les digo que vuelvan ahí? Porque en ese periodo ustedes han escuchado un dicho que dice ojo por ojo. Ya, pues termínelo, po. Ojo por ojo. Diente por diente. Diente por diente. Por diente. Ese, ¿ya?, dicho, ¿cierto?, que nosotros utilizamos semanalmente y domésticamente, continuamente, ¿ya?, que de niños nosotros empezamos a escuchar ese tipo de dichos. Bueno, eso es una realidad. En Mesopotamia, específicamente en Babilonia, donde se inventó la rueda, donde se inventó la escritura, también se creó la primera ley. ¿Ya? El rey se llamaba Hammurabi y la escribió en una piedra inmensa que ahora me parece que está en el Museo del Louvre en Francia. Una piedra gigante donde, como ya habían inventado la escritura, escribieron las leyes. Y ahí estaba el ojo por ojo, diente por diente. Si un hombre, ¿cierto?, arranca un brazo al otro, se le arrancará su brazo. Si un hombre, ¿cierto?, desencaja un ojo, se le desencajará un ojo. Por eso, ojo por ojo, diente por diente. Todo, amigo, todo lo que la historia es todo. Se lo todo otorgará venganza. uno los ve tan banales que llegaron hasta hoy día. Y eso le digo yo, pues mire, yo les dije que yo soy pedagogo. Esa palabra la inventaron los griegos, ¿no? Entonces, por eso les digo que la conexión nunca es imposible. Nosotros podemos desconectarnos del pasado y del futuro o del presente. Imposible. Todo lo que pasa en el pasado, de una u otra manera, repercute en el ahora. Vida, se establece, se marca. Tal como pasa con tu vida, todo acontecimiento que marcó, así es la vida, así es la historia. Ahora bien, en el año 454 el Imperio Romano ya se derrumba, se viene abajo, y entramos al número 4 ahora. La Edad Media, por favor, la Edad Media. La Edad Media. De la Edad Media podemos hablar. La Edad Media, 2 puntos. Miren, el principal sistema de gobierno era feudalismo. Por favor, pongan el feudalismo. El feudalismo. El feudalismo. Coma. La fe y la oración. La fe y la oración. La fe y la oración. El poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Fueron casi 10 siglos, ¿ya? Estoy hablando del siglo V al siglo XV, donde se desarrolló este periodo que nosotros conocemos como la Edad Media.